Vamos a hablar hoy, tu palabra es mi alimento. Ese es el tema que me han dicho que para que en el día de hoy podamos hablar sobre esto. Tu palabra es mi alimento. Entonces, hay un texto en la Biblia que los hermanos incluso también me han sugerido y vamos a tomarlo también como base para nuestra enseñanza esta mañana. Es Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vuelvo a leerlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba meditando, hermanos, en cómo enfocar esta enseñanza, porque bueno, hay muchas formas de pronto de enfocarla, y he estado orando para que el Señor nos dirija en cómo de pronto llegar a la necesidad, porque de todas maneras Dios es el que conoce la necesidad de cada uno de nosotros, y su palabra siempre nos habla en momentos específicos de acuerdo a nuestra necesidad. Y Dios me ha dirigido en este aspecto y quiero que el Señor nos ayude y que podamos ser bendición con la palabra que el Señor nos ha dado. Desde siempre, el diablo ha convencido al hombre que lo más importante, lo necesario en la vida, es el pan. Y usted notará que el hombre ha colocado todos sus esfuerzos para sobrevivir y da al pan el primer lugar en sus vidas. Que todo falte, menos el pan, menos la comida. Muchos dirían, ¿qué sería de nosotros sin comer? ¿Qué sería de nosotros sin comida? Es por esto que el hombre coloca todo su afán, todo su esfuerzo a la consecución del pan. El hombre madruga, duplica las horas de trabajo, viaja, se somete a cumplir los horarios del que sea, de madrugada, de noche, lo que sea. Compromete hasta los domingos y festivos. Trasnocha, llueve, haga calor o haga frío. Está dispuesto a cualquier sacrificio por lo que él considera que es lo necesario, el pan. Y uno se da cuenta que lo espiritual no está por ahí. Cuando una persona cree que lo más importante es el pan, por ningún motivo lo espiritual tiene valor y no lo ve trascendente, no ve importante la salvación de su alma o la necesidad de Dios en su vida, no lo ve necesario. Muchas veces hasta enfermo se va a cumplir sus tareas de trabajo para cumplir sus compromisos y conseguir el pan. Pero hay algo más añadido a esta situación, y es que está el deseo de tener un ahorro que le asegure pan en los días venideros. Entonces el hombre se compromete aún más por esforzarse y adquirir bienes materiales, invierte su tiempo, el que sea necesario, por el deseo de su alma y la necesidad de su corazón, que es conseguir pan. Muchas personas hasta consiguen 2 trabajos y sin tiempo para dormir y sin tiempo para ver a la familia. Yo personalmente conocí una joven en los Estados Unidos que tenía 3 trabajos. Ella tenía 2 niñas, era madre soltera. Tenía 3 trabajos. Dormía como 2 o 3 horas al día. Salía de un trabajo, se iba al otro, salía de ese, se iba al otro. Un ritmo impresionante que no le dejaba tiempo a ella para la relación con Dios ni con sus hijas. Lamentablemente, siendo aún muy joven, murió. Claro, entró en un colapso nervioso, murió. Lo dejó todo. Y pregunto yo, ¿qué fruto sacó de todo ello? La ilusión por tener lo material y asegurar el pan para su familia ahogó
lo eterno. Uno mira, hermanos, que hay personas que se van a otros países, dejan a sus familias, diciéndoles, me voy a trabajar, porque quiero conseguir un mejor futuro para ustedes, porque quiero asegurarles el pan. Pero ellos descuidan el tesoro más grande que es su esposa y sus hijos, su matrimonio. Algunos pierden su hogar en esa aventura, pues piensan que el pan es lo más importante. Recién llegado yo acá a España, encontré un grupo de hermanos, bueno, mujeres y hombres, ya de cierta edad, 30, 40 años, solos, y sus esposas en Colombia y sus esposos en Colombia. Y yo le digo, bueno, hermanos, ¿quién los trajo a España? Digo, no, hermano, para trabajar, que en España parece que aquí mejor trabajo, es que en Colombia, que quien vive con un sueldo mínimo, que es muy difícil. En ese tiempo España estaba un poco mejor, o estaba mejor porque ahora realmente no está bien. Entonces, después de escucharlo, yo les dije, vea, hermano, yo les voy a decir una cosa en el nombre de Jesús. Si ustedes no logran traer a su esposa aquí a España pronto, regrésense a Colombia. Y ustedes, hermanas, si no logran traer a su esposo aquí, regrésense a Colombia. Porque no es la voluntad de Dios esto, hermano. Ustedes están exponiendo su matrimonio por pan. Eso no está bien, eso no está bien. Y bueno, gracias a Dios, algunos regresaron, otros se quedaron, trajeron su familia, pero otros, mucha gente se regresó. Pero hermano, la gente expone lo que sea por pan. Porque creen que es lo más importante. Porque el enemigo desde el principio les clavó ese veneno a la gente, que el pan era lo más importante. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, se ha despertado en el hombre un deseo de tener, y el hombre buscando la manera de asegurar un futuro hace hasta lo ilícito y termina en prisión, o termina en el hospital, o termina en el cementerio, porque su familia queda en el abandono y justifica su acción diciendo, lo hice por pan para mi familia. Y eso no tiene ninguna justificación. Usted puede darse cuenta, hermano, que el mundo tiene un temor. A nivel de los países y de la gente que considera y que estudia estas situaciones, hay un temor de que de pronto haya una conflagración mundial y acabe con todo el alimento. Y entonces unos hombres científicos han hecho una cápsula de un material, no sé qué material sea, que resiste todo, que resiste el fuego, que resiste terremotos, que resiste todo. Han hecho una cápsula y la han enterrado en el corazón del polo. Y allá viene en lo profundo de lo que es puro hielo, bloque de hielo. En esa cápsula han colocado miles de semillas de todas las clases, previendo que si hay un cataclismo mundial, los que sobrevivan puedan coger esas semillas, sembrarlas y tengan pan asegurado para ese futuro. Note usted que el mundo piensa en el pan, y mire qué tan importante y trascendental es el pan para el hombre, que el hombre tiene una conflagración mundial y quiere asegurar su supervivencia, pero conservando el pan. No existe ningún gobierno en el mundo que se muestre interesado por lo espiritual. No hay. Todos los esfuerzos de los gobiernos del mundo van dirigidos a conseguir y mantener el pan material. Yo pregunto, ¿cuál es la guerra fría que mantienen las naciones? Es una sed de poder, de tener el dominio del mundo. ¿Y cómo lo manipulan? Por el pan. Por eso hay muchos muertos
Y uno ve las consecuencias en las gentes que tienen que emigrar de país en país buscando pan, buscando comida. Y abandonan sus países y están dispuestos a lo que sea con tal de comer y darle de comer a su familia. Todos somos conscientes y vemos a diario las noticias que nos muestran la cruda realidad de la miseria que viven muchos, porque no tienen que comer. Van de un lado para otro sin saber dónde van a terminar sus vidas. Muchas historias de dolor por el pan. ¿Quién lo creyera? Pero lo que mueve el mundo es el pan. Alrededor de él funciona todo. Todo negocio busca ganar para sobrevivir. Muchos gobernantes manipulan a su mundo, a su pueblo con la comida. Suben los sueldos, incentivos, mejor forma de vivir. Así ellos se aseguran su permanencia en el poder. Y la verdad, no es que esté mal que el hombre se esfuerce por conseguir el pan. Dios lo ha diseñado así. El hombre tiene que buscar su pan. Pero lo triste y doloroso es que algunos cristianos caigan en semejante trampa del enemigo y crean que su esfuerzo y preocupación es el pan material, porque se considera que es lo más importante y el pan espiritual pierde valor en sus vidas y familias. Poco van a la iglesia porque no tienen tiempo. Están buscando otro pan. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la oración. Queda de lado la vida espiritual y esta comienza a languidecer y a morir. Yo pregunto, si la palabra de Dios no es mi alimento, ¿de qué me alimento? Entonces, como no me alimento de la palabra de Dios, entonces entro en un estado de conformismo mortal que nos conduce a un enfriamiento y a un endurecimiento del corazón. Se siente a Dios poco. Antes Dios era lo primero para mí, ahora ya no es. Ya no es lo necesario. Y lo peor, se levanta una generación que cree como sus padres. Como sus padres no necesitan del pan espiritual, ellos tampoco. Y terminan apartándose de Dios por completo. ¿Qué dice el Señor? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Mire usted que todo apunta a lo material. No os afanéis, porque es un afán. Y el Señor dice a su pueblo, no os afanéis. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y luego dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, mire usted, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá tu afán. Note usted que el Señor dejó claro que el afán del mundo es lo material, es el pan, pero nos enseñó que Él sabía que esas eran nuestras necesidades y que Él las iba a suplir, que lo primero era Él, lo primero era su reino. Si un padre de familia da poca importancia al pan de Dios, su hijo lo hará peor. Yo quiero, hermanos, esta mañana que hagamos una pequeña reflexión. Miren lo que pasó en el paraíso. Nosotros podemos oír al Señor en el paraíso diciéndole a Adán, escuchen lo que le dijo Dios a Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire usted, hermano, que desde entonces, desde que el hombre salió del paraíso, el hombre tiene que hacer un esfuerzo para buscar su alimento, buscar el pan. Sí, hace un esfuerzo por buscar el pan, pero en ningún momento el Señor les dice que eso era lo más importante. Ese alimento físico no era lo más importante. Nosotros podemos darnos cuenta que la relación que Dios tuvo con Adán y Adán y Eva tuvieron con Dios. Lo más importante y trascendente no era el pan. No era el pan. ¿Qué era lo más importante? La comunión con Él. Estar con Él. Disfrutar en todo tiempo de su amor. Era una delicia para Adán y Eva vivir en la perfecta comunión con Dios y disfrutar de su presencia. Esto era la primerísima necesidad. Allí lo material no tenía ningún lugar protagónico, ni el alimento, ni el vestido, ni las cosas terrenales. Todas esas cosas ocupaban un lugar, pero lo primero era el Señor y su presencia. Pero una vez el hombre pecó, cayó en la trampa del enemigo y obedeció su voz. En ese momento el hombre perdió la comunión con Dios y se creó una distancia muy grande entre Dios y el hombre. Y el hombre sale del paraíso y lo que no era importante para él comenzó a ser necesario y trascendental. Con el Señor no existían preocupaciones ni necesidades que no pudieran ser satisfechas. Pero una vez Adán y Eva salieron del paraíso, el pan se convirtió en su mayor necesidad. El enemigo lo convenció que el pan era lo más importante. Y el Señor lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Estaba dejando claro que verdaderamente lo que alimenta es la palabra de Dios. Que el cuerpo necesita pan físico, sí, pero el alma, que es lo que realmente tiene valor, necesita la palabra de Dios. Dios ha dejado las cosas claras, bien definidas para nosotros, para mostrarnos que lo verdaderamente importante y trascendente es que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el pan no es lo más importante, ni lo completamente necesario. Lo necesario es la palabra de Dios. Un día el Señor visitó la casa de Lázaro y sus hermanas. Y el Señor vio a Marta muy ocupada, mientras María estaba a sus pies oyéndole. Y el Señor le dice a Marta:
Marta, Marta, ocupada estás en muchos quehaceres. Solo una cosa es necesaria. Escúchame, hermano, esta mañana. Y ponga atención a lo que el Señor dijo y reflexionemos. Solo una cosa, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Una cosa es necesaria. ¿Cuál? Oír su palabra. Alimentarse de su palabra. Es lo necesario. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuál es su necesidad realmente? Uno escucha muchas peticiones. Y muchas peticiones sí oramos. Casi todas, muchas van dirigidas a la necesidad material. Pero el Señor nos dejó claro que el pan no es lo necesario, sino Él, su presencia, su poder, su gracia, su amor. Solo una cosa era necesaria. El hombre no puede ver qué es lo verdaderamente necesario, porque él solo cree que es el pan lo que necesita. Si tiene pan, como que están suplidas todas sus necesidades. La ocupación de buscar el pan no lo deja ver a él lo más importante. Pero lo de Dios es duradero, es lo seguro, es lo real, es lo permanente. El Señor lo dijo, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Alimentarse la palabra de Dios es escoger la mejor parte, es ser entendido, es saber que lo demás, el pan material y todo lo demás, corresponde a algo que Dios va a añadir. Pero lo más importante es Él, su presencia. María se estaba alimentando de la palabra de Dios, se estaba deleitando escuchando a su maestro y se sentaba a sus pies porque deseaba aprender. Escogió la mejor parte, se alimentó de la palabra de Dios y por eso, cuando se presentó la crisis, que se murió su hermano, María no salió corriendo, desesperada como su hermana, sino que esperó confiada. Sabía que Jesús podía cambiar las cosas. Las situaciones de la vida no podemos quitarlas. La problemática no la podemos quitar. Siempre vendrán situaciones y tendremos que enfrentarnos a ellas. Pero se pondrá en evidencia de qué nos estamos alimentando. Porque nuestra reacción deja ver si fue de la palabra de Dios que nos alimentamos o fue de otras cosas. María se alimentó de la palabra de Dios y por eso confió, esperó y fue consolada. Mientras que Marta estaba preocupada en otras cosas. Cuando le llegó la misma crisis que a María, estuvo preocupada, desesperada, descontrolada e incrédula. Nuestra actitud frente a las diversas situaciones de la vida pone de manifiesto la clase de alimento que consumimos. Eso lo dice la Biblia. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. El que está angustiado no se está alimentando de la palabra de Dios. Pero sí está atribulado, pero sabe que Dios está en su tribulación. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Porque el desespero es propiamente una reacción del que no se alimenta de la palabra de Dios. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados. No. Podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. La reacción ante una situación pone en evidencia
qué clase de alimento estoy consumiendo. Yo quiero decirle esta mañana, hermanos, que el maná era el alimento que sostuvo al pueblo de Israel por 40 años, y hubo algo importante que subrayar. Nadie se enfermó comiendo maná, nadie. Todos los días lo recogían en la mañana, pero cuando salía el sol lo derretía, es decir, no se perdía. Así que había que madrugar para recogerlo. Recogían la porción que necesitaban, así que el que recogía mucho no le sobraba y el que recogía poco no le hacía falta. El maná, dice la Biblia que era una semilla como de culantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. Era un alimento que Dios preparaba, que tenía también sabor a aceite nuevo. Los israelitas lo recogían, pero ellos lo preparaban en tortas, lo hacían como querían. Pero ese alimento nunca les causó daño. Lo comían los niños, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, los adultos, todo el mundo. Porque ese maná contenía todos los nutrientes. Yo quiero decirles, hermanos, que esta experiencia que los israelitas tuvieron en el desierto nos muestra de una manera contundente que Dios les proveía el pan que ellos necesitaban para subsistir. Durante 40 años, que es una generación completa, 40 años, no tuvieron que preocuparse, ¿qué comeremos hoy? No. Todos los días, cuando ellos se levantaban, tenían su comida. Y yo quiero llevarle a pensar esto, hermano, para que miremos cómo es Dios y cómo nos enseña y cómo quiere que actuemos. Ningún niño podía decirle a su papá, papá, ¿mañana qué vamos a comer? Ningún padre de familia le decía a su esposa, mi amor, ¿y qué vamos a comer la semana entrante? No. Todos estaban confiados en que Dios les iba a proveer el pan, porque en el desierto no había siembra ni había cosecha. Era sol y arena, ni agua había. Así de que la provisión del agua era un milagro todos los días. ¿Qué era lo que Dios quería entonces con llevarlos al desierto? Quería que ellos entendieran que Él los había sacado de Egipto para que les sirvieran. Dios quería que Israel se diera cuenta que lo más importante era la relación con Dios, el acercamiento a Dios, que no se preocuparan por lo material, que Él sabía que tenía necesidad de muchas cosas y que Él se las iba a proveer en el camino y les iba a probar en el desierto que era así. Porque en el desierto ellos eran más de 1 millón de personas. Y en el desierto no habían centros de salud, ni habían centros comerciales, no habían restaurantes, no había siembra, no había cosecha, no había fábricas, no habían teléfonos, no habían redes sociales, no habían tiendas de ropa. Sin embargo, 40 años estuvieron y hubo un Dios que los sostuvo y no tuvieron necesidad de nada de eso porque Dios se los suplía. Por eso impresiona la actitud de este pueblo en un momento determinado. Y el Señor los exhorta para que ellos no olviden esto, que es lo verdaderamente importante, porque lo verdaderamente importante no es el pan, no es el pan material, no. Lo verdaderamente importante
Es la palabra de Dios. Es el alimento que viene de Dios, el que nos suple. El Señor le dijo a Israel: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Estoy leyendo en Deuteronomio 8, del 1 al 10. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan el hombre vivirá, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, tierra que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, tierra de cebada, de vides, de higuera, de granados, tierra de olivos y de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás bronce, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Jehová te habrá dado. Dios los estaba preparando y advirtiendo. Acuérdense que lo más importante en el desierto no fue el pan, que yo fui tu provisión todos los días con el maná, con tu vestido, con tu calzado. Ninguno se enfermó, tuvieron todo lo que necesitaban. Ahora van a llegar a una tierra donde tienen pan, comida en abundancia. Cuídense. No sea que cuando ustedes lleguen allá crean que eso es lo más importante y se olviden de mi palabra. Ese es el peligro más latente, hermano. El que amenaza la estabilidad de un creyente. Se compromete con 2 trabajos, ya no viene a culto porque tiene que estar trabajando. Hay compromisos, mil compromisos, el pan y el pan y el pan. Si eso no es lo más importante. Dios se lo probó a Israel y lo ha dicho en su palabra como con letras de molde. Pero ¿sabe qué pasó? Despreciaron el maná. Sí, despreciaron el maná. ¿Sabe qué dijeron? Estamos cansados de ver maná. Solo maná en nuestros ojos y nuestra alma se seca. Queremos carne, como solíamos comer en Egipto. Estamos cansados de tanto culto, tanta oración, las mismas canciones año tras año. Ya no sabemos de memoria los sermones. Queremos comer otra cosa. Carne, como comíamos en Egipto, los puerros, las melones, las cebollas. Entonces el Señor le dijo: bueno, está bien. ¿No quieren mi maná? Está bien, le voy a dar carne. Y usted puede escuchar con tristeza las palabras del Señor en el Salmo 81. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. ¿Sabe lo duro de eso, hermano? Que el Señor diga: Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo,
si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento había yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. No quisieron. Queremos carne. Y le dio Dios carne. Y comieron tanta carne que le salió hasta por las narices. Y hubo varios muertos. Dios se airó contra ellos. Despreciaron su palabra. Hermano, considerar que el pan es lo más importante es un desprecio a la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el verdadero maná que descendió del cielo. Él lo dijo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué es comer su carne? ¿Qué es qué es beber su sangre? Es comer su palabra. Es que su palabra es mi alimento. Pero ¿cómo me alimento? Oyendo, leyendo, meditando, recordando, memorizando, aplicando, amando, cumpliendo, guardando, repitiendo, viviendo, experimentando, conociendo, aprendiendo. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd, vivirá vuestra alma. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En su ley medita de día y de noche. Note usted lo trascendente de su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. No quiero pecar contra ti. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de estas profecías, porque y guardan las cosas que en ella hay, porque el tiempo está cerca. Y se oye una exhortación: hijo mío, no te olvides de mi ley. Es necesario alimentarnos de su palabra. Cuando uno descubre lo que es el maná, porque cuando usted mira el maná de atrás, hay tres clases de maná, diríamos. Uno, el que se comían en un día. Solamente había maná de un día. Y se lo comían y ese mismo día tenían que comérselo. El otro era el que duraba para 2 días. Sí, porque el día de reposo no podían recoger maná porque no descendía maná. Entonces ellos recogían un día, ese día anterior al día de reposo recogían 2 veces el doble. Y no se les dañaba el maná cuando el día de reposo no descendía, entonces recogían un maná que les duraba 2 días. Pero la Biblia también habla de un maná escondido. Entonces uno se pone a meditar que la palabra de Dios es un alimento como usted lo quiera ver. El maná de un día. Sí. Usted hay mensajes que escucha de la palabra de Dios que usted los recibe en el momento, se alimenta en el momento, es bendecido en el momento, es fortalecido en el momento. Y ya. Pero pasa el tiempo y es muy difícil. Yo no sé cuántos mensajes usted ha oído en 30, 40 años, pero son muchos. Y yo le pregunto, ¿cuántos recuerda? Pero todos esos mensajes que usted ha oído han sido bendición en su momento específico. Diríamos que el maná de un día. Pero hay otro que es un maná de los días que uno recuerda más. Hay mensajes que uno recuerda aunque pasen los años. Yo recuerdo el mensaje de muchos hermanos que han muchos años. Me acuerdo del mensaje del hermano Armando Calderón, muchos años haberlos oído, los tengo en mi mente. Y de otros hermanos, diríamos maná como de 2 días. Pero el maná escondido se refiere a esa palabra que usted vive todos los días, que es su común denominador, ese maná todo el tiempo.
Esa palabra de Dios que es continua, es en la que usted ha creído, en la que usted está firme, la que usted vive, la que usted cree, la que está basada en las promesas. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la bendición del que se alimenta de la palabra. Tiene resurrección en el día postrero. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si usted recuerda ese pan, aquel verbo se hizo carne. Su palabra se hizo carne. Su sangre del precio que se habla, de lo que se habla es del precio que se pagó. Todo esto de una obra redentora. Dios quiere darnos vida eterna y esa vida eterna está en Él. Hay que comer su palabra. Hay que alimentarnos de su palabra. Pero para comer hay que tener hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy el mundo tiene hambre de tantas cosas. ¿Y dónde está el hambre? Por la palabra de Dios. La otra vez en Costa Rica vi un camión de Coca-Cola con un tremendo letrero que decía, tenemos sed de mundial. El hombre tiene sed y hambre de tantas cosas, pero bendito el pueblo que tiene hambre de la palabra de Dios. Estamos viviendo en un momento donde se conoce de tantas cosas. Vivimos la era de la informática y debiera saberse mucho de la Biblia. Ahora tenemos las Biblias a nuestra disposición, las que querramos. No nos cuestan nada. Y todas las versiones. Pero es allí donde está lo irónico. No leemos la Biblia. No nos estamos alimentando. Yo les digo, hermanos, que cuando yo era niño, yo quería tener una Biblia. No había forma para comprar una Biblia. No había forma. En mi casa no había dinero para comprar una Biblia para mí. Entonces, había una hermana que hacía melcochas, que era la mamá, que es la mamá de mi cuñado Tobías, la hermana Alicia. Ella hacía melcochas. Y entonces, yo estaba muy niño, tenía como 9 años. Y yo le dije, hermana Alicia, me da melcochas, yo vendo para ver si gano para comprarme una Biblia. Y la hermana me daba 100 melcochas para que yo vendiera en el día. Y yo me iba con esas melcochas por allá, por esos barrios de los conucos, arriba de la Puerta del Sol. Apartamento por apartamento, vendiendo melcochas. Ay, hermano, un día me cayeron todas sobre la arena. Ay, yo me puse a llorar y me fui a venderlas así. ¿Sabes? Las melcochas se le pegó la arena. Y llegaron los muchachos y dijeron, sabemos que se le cayeron esas melcochas en la arena, no las vaya a vender. Hermano, y me tocó volverme casi llorando para la casa. Y hermana Alicia, tuve una pérdida, se me cayeron las melcochas. Tranquilo, mío, no se preocupe, haremos otra. Me perdonó. No sé cuántas melcochas vendí, porque la hermana me daba 2 pesitos o 1 pesito por cada 100 melcochas que yo vendiera. Pues me compré la Biblia, 10 pesos me costó. Y la Biblia que yo amé muchos años. Pero hoy tenemos tantas Biblias.
y poco leemos, poco sabemos. Está levantando una generación que tiene tanta comodidad. En sus móviles tienen las Biblias, tienen cultos, tienen enseñanzas, tienen todo lo que quieran. Pero a veces el dedo se va para lo prohibido, para el pan, para lo que no les alimenta. ¿De qué te estás alimentando? El Señor Jesús dijo con tristeza, es que mi palabra no haya cabida en sus corazones. Otros dijeron, es que dura es tu palabra. El Señor le dice, pues si les parece dura, podéis marcharos. Y se fueron. Y Jesús les dice, ¿y ustedes por qué no se van? Le dice a los discípulos, Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes palabra. Palabra, no pan. Palabra de vida eterna. Hermano, lo trascendente es la palabra de Dios. Aliméntate de ella. Lo más importante no es el pan. Ten mucho cuidado con no caer en el peligro de creer que el pan es lo más importante. Le corremos al patrón, pero poco le corremos a Dios. Yo le decía a los hermanos en la iglesia hace algún tiempo, uno ve a los hermanos pidiendo permiso en su trabajo para hacer actividades, pero uno nunca los ve casi pidiendo permisos para un ayuno o para un programa en la iglesia. Hay mucha disposición para las cosas que son intrascendentes, pero a veces poca para lo que vale la pena. Todavía siguen resonando las palabras del Señor. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come el verdadero maná, que me come a mí, que come mi palabra, vivirá para siempre, y yo le resucitaré en el día postrero. Creo, hermano, que nosotros no podemos arriesgar lo que no podemos perder. Nuestra alma, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra generación, tenemos que salvarla. La manera de salvarla es darle el pan indicado, el que verdaderamente necesita mi familia. Hay padres muy preocupados en qué será mi hijo en el futuro. Eso está bien, pero debe haber también profunda preocupación en qué acercamiento tiene mi hijo de la palabra, qué conocimiento, qué relación hay con el Cristo de la gloria. Yo quiero invitarles, hermano, esta mañana que hagamos una oración. Le pidamos a Dios que nos ayude, que nos libre de cualquier tentación creyendo que el pan es lo más importante, cuando lo más importante es la palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición, Señor, de oír tu palabra. Tu palabra es la que nos da vida eterna. Tu palabra es la que guarda nuestros pies de quedar presos. Tu palabra es la que nos da garantía de una resurrección. Tu palabra es la que nos libra de pecar. Tu palabra nos da confianza, nos da seguridad. Tu palabra nos alegra el corazón. Como decía el coro que la hermana cantaba ahora con los niños, tu palabra está guardada en mi corazón. Hace sabio al sencillo. Tus mandamientos son rectos. En guardarlos hay grande galardón. Tu palabra es más dulce que la miel y más dulce que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y que valoremos, Señor, el pan que da vida eterna.
en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición estar con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde a todos.